Hola amigos, muy buenos días para todos. Por favor, confírmenme que están viendo en este momento en pantalla al SPY, creo que sí, pero confírmenme. Es muy importante que veamos cuál es el dato que en este momento está dictando el movimiento actual del mercado. Estábamos esperando el día 8 una señal aquí, a ver si la posibilidad del rebote se daba, pero no rompió el promedio móvil de 50. Permítanme, si estoy atento al chat de Telegram en ese momento. Buenos días, se ve y se escucha. Listo, muchas gracias, Mari. Miren, vamos a ver el calendario económico y veamos qué está pasando. Miren esta apertura. Abrió abajo y está haciendo una apertura roja. Ya no en zona cara, ¿sí? Ya no en zona cara, pero sí es una apertura roja. Vamos a ver qué es ese dato. Permítanme un segundito. Miren, teníamos con 3 estrellas ingresos medios por hora. Se esperaba un incremento de los ingresos medios por hora del 0.3, salió del 0.3. Nóminas no agrícolas de diciembre, este es el dato de empleo que se estaba esperando. Se esperaban nóminas no agrícolas por 164,000 y salieron por 256,000. Este dato tan alto que sigue confirmando una fortaleza del empleo tan potente, pues genera esta incertidumbre de que en 11 días, no, ya en 10 días es la posesión presidencial de un presidente que es procripto, un presidente que además habla de bajar los impuestos, un presidente que habla de que todos tienen que ganar más dinero, un presidente que habla no, pero los analistas lo saben, un presidente que quiere debilitar el dólar, porque eso hace parte de sus planes macroeconómicos para poder incentivar la economía. Entonces se prevé inflación. Entonces muchos hablan de que volveremos a ver un pico de inflación que vaya al 8, al 9, incluso algunos hablan del 10%. Yo no lo creo, o sea, yo creo que sí, va a ser la inflación un rebotecito, pero pues que vaya al 4%, no al 10% como muchos están exagerando. Pero entonces, si a eso le sumamos un dato de empleo así de positivo, la expectativa de que si haya inflación sube. Y entonces ya por eso vemos que el 97% de los encuestados respecto al tema de las tasas, 97% ya no esperan que las tasas sigan bajando. ¿Sí? Entonces todo el mundo feliz que porque las tasas venían bajando, pues no, ya nadie espera que las tasas bajen y se espera que una próxima bajada de tasas ya sea a mediados del año y ya las estimaciones es que solo haya una bajada de tipos en el 2025. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque, a ver, necesito que ustedes tengan eso aquí en pantalla. Esto fue el dato importantísimo de hoy. Miren la tasa de desempleo cayendo, se esperaba de un 4.2, pues no. Fue solo, se esperaba que cayera, perdón, se esperaba que el desempleo estuviera al 4.2, pues no, hay menos desempleo del esperado. Entonces, ¿qué pasa? Que con lo que ustedes están viendo en pantalla, hay algo que pues es delicado y es que si las tasas se mantienen altas, acuérdense que esas mismas tasas que son referencia para que los bancos presten dinero también, o sea que si la expectativa es que las tasas se mantengan altas, el problema es que en este momento Estados Unidos está sumamente endeudado y ya el costo de esa deuda está alrededor del 50% del dinero que recauda Estados Unidos en impuestos, ¿sí? El recaudo fiscal, la mitad de la plata que le entra se le va a pagar la deuda. Entonces, si no bajan las tasas, eso perjudica porque están pagando intereses muy caros.
Entonces miren la disyuntiva. Oiga, si bajamos las tasas, la inflación puede repuntar muy duro, subir si bajamos las tasas, pero si no las bajamos, ya está impagable la deuda. Sí, la deuda ya está impagable. Yo les recuerdo que ya la deuda está por encima de 35 trillones de dólares. Y esa deuda tan alta hace que la mitad de lo que entra para que el Estado funcione, la mitad de lo que entra se va en pagar esta deuda. Entonces, es un tema que está delicado, pero este dato de fortaleza del empleo es lo que está haciendo que las expectativas de inflación suban, la expectativa de que suba la inflación, y esto pues genera esto, apertura a la baja y un SPY que en este momento ustedes lo ven ahí con la velita roja. Ahora, yo quiero contrastar esto con lo que está pasando en el mundo cripto. Y acuérdense que hoy es viernes. Si usted ve esto aquí, velita sólida a las 10 de la mañana, usted mide hasta el próximo soporte que está en el 581. Tenemos más de $3 de caída. O sea que esta velita, si termina sólida, miren que ayer ninguna terminó sólida. Esta sería una velita, pero perdón, no ayer, sino el día 8, porque ayer no hubo bolsa en los Estados Unidos. Pero miren que, esperen, esta velita aquí fue a las 3 de la tarde. Bueno, aquí esto estuvo interesante, una velita a las 3 de la tarde, el día 7, mostrándonos promedio móvil de 50 como techo. Aquí lo perdimos. Les recuerdo que ese día fue el día que Pablo Andrés hizo por aquí su trade del 200%, compró put, apertura roja en zona cara, aunque no estaba sólida. Pablo Andrés compró, siguiente soporte, daba para más de un 50% de ganancia. Él estuvo vigilando su operación, pudo vender por aquí al 120 y vendió otros contratos por aquí al 200. Rompió promedio móvil de 50. Las siguientes dos velitas no lograron recuperar ese nivel. La velita de las 3 sí quedó casi sólida y dio una señal para que, miren, esta caída estuvo súper interesante. Pero ahora a qué voy. Esta sería la única vela sólida. Si termina así a las 10 de la mañana, la única vela sólida que nos da la señal para abajo. ¿Listo? Y si vamos a comprar put aquí, esto, obviamente con expiración para hoy, debemos vigilar nivel 581. ¿Listo? ¿Hay distancia? Vamos a ver si dentro de 20 minutos hay distancia, pero pues sí estén atentos. ¿Listo? Pero como es dentro de 20 minutos, podemos ir a analizar el tema cripto que les quiero mostrar. Ah, bueno, pero antes miremos el petróleo. ¿Se acuerdan que estábamos esperando? ¿Se acuerdan que estamos esperando que saliera de esta lateralización con una velita que nos diera la señal para arriba, porque pusimos tarea solo para arriba? Pues miren que no salió la señal, debilidad, debilidad, viene, se apoya, casi se acerca, casi toca promedio móvil de 50 y esta velita del día 8 de enero de las 3 de la tarde fue la que nos mostró que este retroceso había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque amarilla está por encima de la roja, promedio móvil de 20, está por encima del promedio móvil de 50 y la única tarea que teníamos era para arriba. Evidentemente no nos dio la señal ni a las 11 de la mañana, ni a las 12 del mediodía, ni a la 1 de la tarde, pero sí a las 3 de la tarde nos dice, hey, ¿ustedes se acuerdan, compañeros, que yo les decía que por aquí no comprábamos call porque todavía teníamos que esperar, porque pues estábamos muy lejos de la roja y que lo que nos tocaba esperar era volver a estar cerca de la roja? Miren, esta velita de la tarde, esta velita, permítanme que ya por aquí Dayan se unió y yo le voy a dar entrada aquí, listo, muy bien. Y sigamos. Esta velita, compañeros, esta de las 3 de la tarde, fue esta. Lo que pasa es que después de la lateralización, estábamos esperando la señal para comprar call, pero no se dio en esta zona. Miren,
pasó incluso el escenario más interesante. Yo les decía, no podemos comprar call porque la roja funciona como un imán, promedio móvil de 50, entonces no podemos comprar call todavía. Esperemos que se disminuya esta brecha, ¿se acuerdan? Que incluso por aquí la semana pasada decíamos, esperemos que esa brecha se disminuya y tal vez el precio se lateralice y volvamos a ver un precio más cercano al promedio móvil de 50. Pues miren, esto en Colombia le decimos papayazo. Miren el papayazo tan interesante, o sea, como el tamaño de oportunidad donde no solo se lateralizó esperando a que el promedio móvil de 50 alcanzara el precio, sino que retrocedió, retrocede a nuestra zona que tenemos marcada en el 76.83 y coincidió 76.83. Miren, en la velita donde nos dio la señal, el promedio móvil de 50 estaba en 76.84. ¿Usted cree que es una casualidad que esta línea que tenemos dibujada desde hace rato, que la tenemos dibujada en 76.83, justo en la velita que nos insinúa el rebote, el promedio móvil rojo se instala en 76.84 a un centavo del soporte que teníamos dibujado? Miren, compañeros, los que tienen más práctica me dirán si pudieron ver algo el día 8 a las 3 de la tarde aquí como oportunidad. No sé si estaban ahí operando, pero esta velita que no nos salió aquí arriba, miren que fue esta que nos salió aquí abajo a las 3 de la tarde. ¿Listo? Aquí, que veníamos esperando desde la semana pasada que el precio retrocediera y disminuyera la brecha con el promedio móvil de 50, ahí era la señal. Si a alguien se le ocurrió comprar un call aquí, esto hoy abrió esto es para ganarse un 300% a la apertura, un 300% de la inversión. Pero no sé si a las 3 de la tarde del día 8 alguien hubiese estado atento a ese retroceso, ¿sí? No sé si alguien de ustedes haya estado atento a ese retroceso para comprar. No lo sé. Entonces, si lo hicieron, interesante. Ahora, ¿qué sigue? Pues muy atentos porque en 16 minutos esta es la perfecta señal de apertura roja en zona cara. Esta, miren, hoy es viernes y el trade más lindo de toda la semana apareció hoy en forma de oportunidad. ¿Qué necesitamos? Que esta vela, que es una apertura roja en zona cara perfecta, rompa a la baja del 81 y si me hace 80.99 o más para abajo, es la señal para comprar put. Así que muy atentos al petróleo, miren los contratos, hoy o expiración para hoy, y si esto llega a quedar por debajo de esta zona y queda sólida, así como está sólida, miren, 80.98, uy, si hubiese cerrado ahí y ya hubiesen sido las 10 de la mañana, eso era para comprar, mírenlo, ya está justo en el 81, pero lo que necesitamos es que rompa la baja ese nivel. Miren, 80.9. ¿Una expiración para hoy mismo? Sí, para hoy mismo. Eso sería. Sin mirar noticias, no, simplemente porque esto es lo que normalmente nos muestra probabilidades a favor de retroceso. Este sería el trade de la semana. Móvil, ¿qué está haciendo? Miren esta vela bajista poderosa de móvil, pero está muy cerca de la amarilla y de la roja. Entonces, definitivamente está mejor petróleo. Pero miren esta vela bajista de móvil, está impresionante. Y si no encuentran precios buenos para el petróleo, ojo con Chevron, que aunque está aquí en esta zona de soporte, tiene suficiente espacio para ir al menos hasta el 149. ¿Listo? En caso de que no encuentren buenos precios. De petróleo deberían encontrar precios alrededor de los $30. Como yo no tengo aquí, acuérdense que en este momento estoy fuera de mi ciudad, fuera de mi casa, tuve que salir muy rápido, no traigo el computador donde tengo los contratos. Entonces, si quieren, me mandan imágenes de cómo están los contratos del petróleo y las distancias y miramos juntos, ¿listo? Miren, buen volumen acá y Chevron mostrando debilidad en zona cara. Pero el más importante será el petróleo, que está dando la señal perfecta. Pero bueno, eso es dentro de 15 minutos, ¿listo? Y atentos con SPY a ver si nos va a dar la señal. Mientras sea un martillo no podemos, pero si termina sólida sí podemos. Triple Q, muy parecido al SPY, lo que pasa es que pues estamos aquí en el 505,80
505 con 90, una zona de soporte, un soporte menor que nos dio el día 2 de diciembre, pero podría alcanzarle, ya que no nos permitió hacer la tarea el último día de sesión, no nos permitió decir, vea, compremos para arriba, no. Los magníficos tienen espacio para caer a esta zona del 53.50. Todo pinta muy bien para comprar la velita roja. Apple, por nada del mundo, está en una zona de soporte. Dejen a Apple tranquilo. Pinta mejor triple Q y SPY. Apple, dejémoslo tranquilito. Meta está en una zona de soporte muy interesante, así que como todo está pintando para abajo, pero Meta está en una zona de soporte, olvidémonos de Meta. Ya hoy es viernes. TNA, ustedes ya saben lo que estamos esperando y es la posibilidad del rebote. Por ahora está en una zona de soporte, así que así todo este rojo, ya olvidémonos de TNA, dejemos para la próxima semana. Tesla, ustedes ya saben, tiene que recuperar esta zona aquí, el promedio móvil de 50 y romper el 414,50, así que también Tesla descartado. En cambio Amazon, no, perdón, sí, está en una zona de soporte. ¿Cuánto tiene desde aquí hasta la siguiente zona? No, Amazon, así nos esté mostrando lo que nos está mostrando, tiene una mejor pinta el SPY y el triple Q, ¿listo? Porque Amazon está en una zona, en este momento, está en un soporte interesante para nosotros y muy cerca de la siguiente zona de rebote. Entonces, quitémosle banderita a Amazon, dejémoslo claro, dejémoslo quieto, perdón. Netflix, oiga, todo está, ese dato del empleo, miren cómo puso todo, ¿sí? Pero a Netflix también lo dejamos quietico. Yo sé que puede seguir cayendo, pero busquemos las opciones que mejores probabilidades nos muestren. Y Nvidia, pues miren también. Ahora, si ustedes me preguntan, Germán, y aparte del dato del empleo que fue positivo y genera altas expectativas de inflación repuntando, aparte de ese dato, ¿qué más puede tener los mercados cayendo? Nvidia. Porque Nvidia, siendo en este momento una de las dos compañías más importantes del mundo por capitalización y siendo una compañía, acuérdense que hemos hablado de que la amplitud de mercado es un dato que está en este momento con muy poca salud. La mayor cantidad de dinero está concentrada en 10 compañías y esta es de las que más acapara. Si esta cae, el mercado cae. Entonces, miren, Nvidia, cómo la gente pues vende Nvidia de una manera importante porque ese dato de empleo genera las expectativas de inflación. Entonces la gente dice, no, si viene un repunte de inflación, los mercados van a caer y la gente vende, ¿listo? Y AMD pues siguiendo a Nvidia, ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿y será que compramos Nvidia? Pues ahí donde está Nvidia en este momento, ¿qué le vamos a hacer? Pero siguiente zona importante, los 130,50, ¿sí? Así que si esto termina sólido, se vale comprar Nvidia, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Se vale comprar put de Nvidia. AMD incluso perdió ya esa. Permítame un momento, veamos en diario. AMD no tiene ningún problema con seguir cayendo. Compañeros, AMD y Nvidia no tienen problema con seguir cayendo, así que si termina sólida esta vela, pues está interesante para comprar put. Nvidia está perfecto para comprar put. Sé que tenemos aquí este soporte menor del día. Esto es el 2. Esto es el 2 de diciembre. Esto es el 2 de enero, discúlpenme. Esto es el 2 de enero. Aquí nos marcó este mínimo. Y aunque estemos muy cerca ahí, la siguiente zona importante para nosotros es 130,49. Entonces, pinta muy bien Nvidia, pinta muy bien AMD, pinta muy bien triple Q y pinta muy bien el SPY. Ahora ya tenemos un SPY más cerca. Solo, ya mire, si usted me pregunta, hoy es viernes, es el día que más prudente tenemos que ser. Ya un SPY en la zona de 580, tan cerca, ya no me parece interesante. ¿Listo? Si usted me dice, no, yo quiero comprar put y revisarlo, así como hizo Pablo el otro día, y entonces, pues si llega aquí, vendo a lo que me esté dando y entonces, pues puedo ganar, pues está bien. Pero, pues, ustedes saben lo que yo opino. Si es un viernes ya tan cerca de un soporte, ya no me parece tan chévere. Ahora tengamos la perspectiva de que
desde el máximo histórico, desde los 609, esto ya cayó $30 prácticamente, ¿sí? Desde los 609, o sea, casi 610, a los 580,86, esto ya cayó $30. Sí, esto fue una caída de, es más, llegó a estar aquí más dramático todavía, $28, esto fue una caída del 4.6, ¿vale? Dos veces ha llegado a ese punto del 4.6 de retroceso desde el máximo y estamos muy cerca ahí, a esa misma zona que la hemos puesto en el, digamos que esto lo podemos dejar aquí en el 581, en el 581, ¿listo? Voy a subirla aquí un poquito para que tengamos un número redondo y tener claro y a la vista que esa zona de soporte es una zona que pues hay que tener en cuenta. Entonces, si ya estamos muy cerca, ya no me parece tan interesante. Mejor me enfocaría en el petróleo. Si el petróleo rompe a la baja el 81, sería un trade rápido para hoy, pero miren que pues no quiere romper. Sí, no quiere romper. Entonces, ya cuando uno ve que el 81 en el petróleo hace un soporte, pues entonces uno ahí sí lo que dice, bueno, algún fundamental o alguna noticia de pronto hay y esto tal vez quiera seguir subiendo. Si no cae del 81, ya nuestras probabilidades no están tan interesantes como para comprar put. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es una vela de indecisión. Para comprar apertura roja en zona cara necesitamos una vela con determinación. Esta no lo tiene. Pero bueno, faltan igual 7 minutos, hay que estar atentos, pero con las condiciones actuales del SPY, tan cerca de esa zona de 581, todos sabemos que puede romper y seguir cayendo, pero si termina así tan cerca de 581, para nosotros es una señal de tener prudencia. Miren, en el largo plazo, pues esto sigue siendo un canal alcista, pero a nosotros nos importa en el cortísimo plazo y en el cortísimo plazo tenemos el 581 que podría funcionar como un soporte. Entonces, bueno, yo creo que ahí no es difícil. ¿Qué será que hago? No, pues ¿qué será que hago? No, es que es claro, 581 es un soporte. Si usted compra para abajo en los pisos, es muy probable que se estrelle. Sí, si compra para abajo en los pisos, es muy probable que se estrelle, que el precio dé la vuelta y usted con un put esto empiece a subir. Entonces, ahí les recomiendo para que sean prudentes acá. En ese orden de ideas, yo los descarto a todos y me quedo solo con el petróleo. Y si en 5 minutos el petróleo está sólido, ahí tendremos oportunidad. ¿Listo? Bueno, compañeros, mientras pasan esos 5 minutos, quiero pasar aquí a mirar las cripto. ¿Listo? Miren, por ejemplo, SUI, a pesar de lo que está pasando en el mercado, SUI, como ustedes pueden ver, pues sumamente alcista. Ustedes lo están viendo en pantalla. Bitcoin está en los 93,000, retrocedió aproximadamente, llegó a retroceder ya un 15% y el precio actual, ese retroceso es del 13%, ¿ok? Entonces, miren, aquí quiero ir abordando mientras, ya voy a volver a los gráficos de la bolsa, pero mientras tanto les quiero decir, toda esta expectativa de que posiblemente repunte la inflación y que entonces no van a bajar las tasas, sí, generó esa necesidad de venta de aquellos que están muy apalancados, porque no es que ellos vendan, sino que los liquidan, aprovecharon las instituciones para tomar beneficios, limpiaron toda esta zona de los $93,000, que de ahí, desde donde estaba el precio hasta los 93,000, ya lo hablamos, había mucha liquidez, stop loss, que las instituciones se quedan con ese stop loss, dinerito que la gente le regala a las instituciones, hubo muchas liquidaciones. Ahora, ¿cuál es el temor? Y es que salió una noticia de que autorizaron
al gobierno de los Estados Unidos vender 69,000 Bitcoin. O sea, 69,000 Bitcoin, eso es como las compras de 2 semanas de los ETFs. 69,000 Bitcoin, eso es un montón de dinero. Entonces esa noticia hace que la gente se preocupe. Entonces dicen, no, ya entonces la gente, ¿qué pasa? La noticia es, se autoriza al gobierno de los Estados Unidos vender 69,000 Bitcoin. La noticia no es, ya el gobierno de los Estados Unidos vendió 69,000 Bitcoin. La noticia no fue que vendieron, la noticia es que los autorizaron. ¿Por qué? Porque a principios de diciembre querían vender y bueno, había un tema legal de una persona que presentó una demanda diciendo, hey, es que yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos venda porque estaba alegando como que a él le pertenecían partes de esos Bitcoin. Y entonces se generó un asunto de que ahora había una autoridad observando esta petición y entonces Estados Unidos no tenía permiso de vender. Ahora, ¿qué fue la noticia? Que ya fallaron a favor de los Estados Unidos y ya, supongo que es un juez o no sé qué tipo de regulador, dio la autorización. No, sabe que sí puede vender. Y la persona que había hecho la solicitud de revisión le dijeron, no, nada que ver su solicitud, hey, sí pueden vender. Ahora, sí pueden vender no significa que ya vendieron. Ahora, estas ventas, cuando estamos hablando de 69,000 Bitcoin, eso no se hace del tacazo de una, normalmente se hacen en bloques de 10,000 Bitcoin. Pero, ¿a cuál es el punto que quiero ir? Que al menos hasta ayer, no sé hoy me desperté súper tarde, todavía no he ido a entrenar, pero al menos hasta ayer por la noche todavía no se habían vendido los Bitcoin. ¿Cuál es el asunto acá? Donald Trump se posesiona dentro de 10 días. Ojo con esto. Y Donald Trump dice, no, queremos tener 1,000,000 de Bitcoin. Contamos con estos 200,000 que ya tenemos en cabeza, en custodia del Departamento de Defensa, y queremos que no sean 200,000, sino que sea 1,000,000 y que sea la reserva de Bitcoin. Pues en el gobierno de Biden pareciera ser que como que dicen, antes de que llegue Donald Trump, vendamos. Sí, vendamos. Eso le genera a la gente ese temor. Le genera a la gente ese temor de que de pronto, a ver, miremos aquí porque ya quiero terminar la sesión de hoy con este tema de las cripto y quiero mostrarles varias noticias, pero miremos acá. Petróleo, falta 1 minuto con 10 segundos. Está en 81.04. No tenemos permiso. ¿Listo? 81.04. No tenemos permiso. ¿Listo? SPY. Sí, ver a bajista, todo lo que ustedes quieran, pero en este punto del día 2 de enero y en este punto del día 20 de diciembre, tenemos ahí 2 zonas de precio en el que el gráfico nos muestra cómo hubo rebotes. Así que tan cerca de esa zona, siendo un viernes, ¿para qué usted va a exponer su dinero? Sí. Entonces, SPY no. Y petróleo, ustedes me dirán, Germán, es que de pronto cae. Sí, no, está bien. Pero el punto es, el gráfico le está dando permiso, la estrategia le está dando permiso. Usted puede tener su contratico listo y si en ese momento cayera, ¡pum! 6 centavos usted compra. Pero vea, se acabó el tiempo y no nos dio permiso. Germán, pero es que las probabilidades es que caiga porque mire que está muy lejos de la roja y usted siempre ha dicho que el promedio móvil de 50 funciona como un imán. Vea, cuando usted tiene conflictos con el dinero, su cabeza y su inteligencia y su razón siempre le va a dar razones para que usted lo pierda. Cuando usted tiene problemas y conflictos con el dinero, sus razones siempre se van a acomodar para que usted pierda dinero. Entonces, si usted no tiene rollo con el plan de trading, usted sabe que aquí no se compra. ¿Sí? Ahora, si usted compró y esto viene y cae así duro, porque pues es real que eso está muy lejos de la roja, esto cae así duro y usted ahora se gana el 100% de su inversión, eso es mucho más negativo de lo que usted cree. ¿Por qué? Porque en su mente, y miren que esas son las trampas del mercado, en su mente
queda impregnada una idea y es, hombre, si tenemos un soporte y el precio está por encima del soporte y la regla dice que uno ahí no compra para abajo, mire que a veces hay situaciones en las que sí funciona y queda impregnada la idea de que a veces respetas las normas y a veces no. Miren, solo con que esa idea quede impregnada, eso es lo que le va a poner a usted en una situación de adrenalina, una situación de incertidumbre, porque cuando aparecen estas cosas así, ya usted no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una disyuntiva. La norma dice que no, pero es que como la otra vez me fue bien no haciéndole caso a la norma, ¿qué tal que esta vez también funcione? Y de ahí en adelante a usted se le vuelve un rollo. ¿Por qué? Porque usted ya en su mente quedó con ese recuerdo y ese buen sabor de boca de un día, aunque no respetó el plan, le fue bien. Y eso hace que usted ahora acude a algo que, por eso es tan importante que ustedes estudien el libro de Mark Douglas, de Trading en la Zona, que ustedes lo tienen para descargarlo. Usted se hace adicto, aunque no lo crea, esto genera adicción, a algo que se llama recompensa aleatoria. A veces sí, a veces no. Y eso es de las cosas más reincidentes en las personas que terminan perdiéndolo todo con el trading. Entonces, si usted quiere evitarse un montón de procesos súper desagradables con el trading, está sobre el soporte, ya, descartado. Y si de pronto caiga, que caiga, pero defiendo mi mentalidad. Y si de pronto esto cae duro y me pierdo ese dinero, me pierdo ese dinero, pero creo más fortaleza respecto a mi capacidad para disciplinar mi mente. ¿Listo? Y ya. Entonces miren que ahí ya no hay nada. Es decir, ¿qué vamos a hacer aquí? Todos estamos clarísimos qué vamos a hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Todos estamos clarísimos qué vamos a hacer acá. Hermano, pero puede caer. Miren, yo les recomendaría que, sí, yo sé que puede caer, pero yo les recomendaría que si mejor esperamos y si el próximo lunes, o sea, dentro de 3 días, vemos una velita por aquí contundente que sí termine sólida, no como esta, y si todavía tenemos $3 de distancia hasta la roja, aquí no la jugamos con un put. Miren, es que yo no he dicho que no va a caer. Claro que las probabilidades son buenas, pero ¿y qué tal que no caiga hoy sino el lunes y la expiración es para hoy? Entonces, podríamos tener un mejor timing el lunes. Si el lunes vemos por aquí en esta zona alta una velita roja bien interesante, créanme que este promedio móvil de 50 de aquí al lunes no es que vaya a subir tanto. Entonces vamos a tener distancia. Es más, nos va a servir la distancia hasta la amarilla. Entonces podríamos tener dos personas, una que compró el put hoy y esto hoy se lateraliza, pierde la plata, y otra que compró put el lunes y esto sí retrocede el lunes y gana. Ojo, el trader era el correcto, es que yo sabía que iba a caer, pero no alcanza con que usted sepa o analice que puede caer. Necesita también el timing correcto, porque si no cae hoy, hoy es viernes y usted pierde la plata. ¿Sí me entienden el punto? Por eso es que los viernes buscamos ser más prudentes de lo normal. Si compramos el lunes un contrato para el miércoles o para el jueves, o de pronto haya contratos para el viernes, tendríamos lunes, martes, miércoles, jueves, toda una semana para que se desarrolle el movimiento. En cambio, si usted compra hoy y esto se lateraliza, pues ya, perdió la platica, ¿listo? Esa es pues la recomendación, ¿no? Y si no hizo caso, por eso ya ahí ya está perdiendo. Bueno, pero todos sabemos que igual el mercado puede hacer cualquier cosa y todos sabemos que esto puede retroceder. Ojalá nos dé chance de que el retroceso sea el lunes para que entremos todos. Hoy no nos dio permiso. Bueno, entonces ya vamos terminando, porque si no hay oportunidades a las 10, ya es muy difícil que nos pongamos pues que ahora a las 11, un viernes, a intentar buscar oportunidades. Miren acá, terminó cerca del piso, igual está rompiendo, ¿sí? Que le vaya bien, sí, que le vaya bien,
Pero nosotros no exponemos los viernes el dinero a no ser que la señal sea clara. Voy a ponerme aquí el día. Me dice Sonia, Germán, haciéndole seguimiento a un strike de petróleo, observé que la diferencia entre precio de compra y venta eso es lo que se llama el spread, la diferencia del precio entre comprar el contrato y vender el contrato estaba de $20. Cuando ustedes noten en la cadena de contratos que, por ejemplo, este contrato, no sé, un strike 578, cuesta 30, y usted mira que en el ask dice $30. Esperen un momentico, diferencia de $20. Diferencia de $20. Observe que la diferencia entre compra y venta estaba más de $20. Además, el bid cae más de $15. Entonces, miren, a veces pasa que usted, el mismo contrato, un ejemplo, strike 579, usted ve que comprarlo cuesta $30 y venderlo cuesta $15 por debajo. Eso no es negocio. Eso no es negocio. Definitivamente, eso no es negocio. Una cosa que ustedes se la están vendiendo en 30, pero si ya mismo quisiera venderla, ya no se la compran en 30, sino en 10, pues usted ya sabe que ahí algo no está bien. Sí, eso es muy importante. Creo que eso es, Sonia, lo que me estabas diciendo. Y dice Sonia, llegar a un 100% con esos movimientos del precio es muy loco. Pues claro, si en este momento el contrato vale 30, pero me lo compran en 10, o sea que el ask está en 30 y el bid está en 10, para que el bid se ponga en un precio donde yo gane, eso tiene que subir duro. Entonces, con más razón me quedo quieto. Gracias, Sonia, por esa observación. Creo que te entendí bien, ¿cierto? Estoy atento al chat de Telegram por si expliqué lo que tú nos estás compartiendo, ¿sí? Aquí soy como tu voz para explicar eso, ¿listo? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. A veces esas diferencias entre el ask y el bid es bueno tenerlas en cuenta. Esas diferencias no deberían ser tan grandes, ¿listo? Bueno, ahí estoy de todas formas atento, Sonia, por si me vas a retroalimentar algo más. Compañero, entonces quiero ir de nuevo al tema de cripto, porque entonces quiero... A ver, yo miro, creo que aquí Sonia lo que hizo fue mandar un gráfico y nos muestra. Sí, Sonia aquí me está señalando, por ejemplo, el strike 78. El strike 78. Si yo iba a comprar el strike 78, me costaba, lo expliqué bien, me costaba $39 comprar el strike 78. Pero si lo vendiera de inmediato, no me lo pagan en 39, sino en 20. ¿Qué tal el negocio tan absurdo? Me están vendiendo una cosa que si ya la compro, al segundo siguiente me la compran por la mitad a mí, me la reciben por la mitad. Muy mal negocio, ¿sí? Gracias, Sonia. Muchas gracias ahí por... Bueno, ahí David nos acaba de mandar la sesión grabada del Zoom del día 7, donde aprendimos cómo leer los gráficos, cómo configurar el Thinkorswim en el celular. Miren que yo me hago dependiente del computador. Yo ya con esto que nos enseñó David, yo instalo el Thinkorswim en mi celular y ya desde ahí puedo hacer todo el ejercicio y todo desde mi celular. Entonces, bueno, aquí David pues ya me puso en una situación donde ya no voy a tener excusa. Es que no traje computador, es que desde aquí puedo. ¿Listo? Entonces, David, muchas gracias por ese aporte al equipo y pues me pusiste ya en el tema de que siempre va a tener mi cadena de contratos aquí en el celular. Para eso tengo una pantalla bien grande en este teléfono. Listo. Compañero, entonces, bueno, para que cerremos la sesión del día de hoy, necesito que por favor ustedes tengan a la vista esto que en este momento está ocurriendo. ¿Listo? Hay varias cosas ocurriendo. Y necesito que, porque la pregunta es, Germán, ¿y uno cómo sabe? Exacto, dice Juan que para los que quieran aprender a operar desde cualquier parte del mundo, así es, exactamente. Entonces, la pregunta que la gente se empieza a hacer es, Germán, pero es que mira, el Bitcoin llegó a 108,
ahora está en 92.800. ¿Qué tal que ya se acabó el ciclo? ¿Qué tal que ya vimos los máximos? ¿Qué tal que ahora esto ya emprenda su camino a la baja y ya sabemos que Bitcoin puede retroceder hasta un 80%? Lo hemos visto pasar. Entonces, que de 108 caiga a 30.000. Miren, en el mercado uno tiene que tener la capacidad de aceptar que cualquier cosa puede suceder. Listo, está bien. Pero yo hace 2 días les mostré un gráfico donde ustedes podían ver cómo el retail, las personas que hacen operaciones de menos de $10,000, esas métricas que nos muestran la actividad on-chain, donde se puede ver lo que compran, lo que venden todos los actores del mercado, esa métrica nos muestra que la actividad del retail está tan baja como lo estaba en el 2021 antes de empezar el último ciclo de ascenso. ¿Por qué esa métrica es importante? Porque es solo cuando llega el retailer, o sea, la gente normal, los que tienen poquito dinero, ¿sí? Porque en el mundo se ha estandarizado que lo normal es tener poquito dinero. Nosotros aquí en Trading Ontológico entendemos que eso es antinatura. La pobreza es una enfermedad y tener poquito dinero no es lo normal. Eso se desalinea con la dinámica universal. Pero como la gente cree, una de las creencias es que el dinero no alcanza para todos. El mayor porcentaje de la gente que entra al mercado tiene poquito dinero, ¿vale? Esa gente con poquito dinero, esos son a los que el sistema hace todo para quitarles el dinero. Si esa gente todavía no está, porque las métricas on-chain nos dejan ver que esa gente no está, entonces no hay a quien quitarle el dinerito. Por ende, el mercado debería seguir subiendo hacia unos puntos donde la actividad del retail, de los minoristas, suba, y cuando el retail esté eufórico sintiendo que ahora sí nos vamos a la luna, ahí es donde es probable ver un pico en los precios. Porque ahí es donde las instituciones fabrican las noticias que tienen que fabricar para que todo el mundo crea que todo va a subir y la gente compre caro, pero ¿quién les vende? Las instituciones que compraron este año. Yo les quiero recordar, yo quiero recordarles que este año que acabo de terminar, el precio de Bitcoin en enero del año pasado, o sea, hace un año, estaba en los $39,000, ¿sí? Todas las instituciones que estuvieron comprando Bitcoin en $39,000, en 40, en 45,000, en 50,000, cuando vean que entra el retailer comprando en los 120, en los 130, en los 150, en los 180, se van a encargar de manera masiva de fabricar noticias para que todo el mundo diga, wow, Bitcoin se va a 1,000,000. Cuando todos los minoristas estén convencidos de que Bitcoin se va a 1,000,000, pues comprar en 180,000 será una ganga. Ahí, ¿quién será el que les vende? Las instituciones que vinieron y compraron por aquí en 39, que compraron por aquí en 60, que compraron por aquí en 70, que compraron en 80, las instituciones que siguen comprando en 90, estarán vendiendo por allá en 180. Como les mostré ese gráfico, la intención de ese gráfico es que ustedes entendieran que la estadística nos ha mostrado que cuando el retail, esos gráficos, la actividad del retail está bajita, todavía no es un pico. ¿Cuándo nos vamos a sentir que estamos en un pico? Cuando la actividad del retail esté arriba. Entonces yo les voy a mostrar aquí algunas cositas, ¿sí? Voy a mostrar aquí algunas cositas, simplemente para recordar eso de lo que estábamos hablando en este momento. Yo por aquí les muestro, de pronto por aquí creo que tengo guardado eso. Miren, esto era lo que les estaba mostrando el otro día, ¿sí? Miren. BTC Retail Investors. Este gráfico nos está mostrando Retail Investors entre los 0 y los 10K en dólares. Y nos está mostrando que en este momento la actividad del Retail Investor está por aquí en esta zona. La última vez que tuvimos la actividad por aquí en esta zona fue por aquí, en el 2021, por allá en junio. Y cuando estamos en esa zona tan baja,
empezó a entrar el retail, a invertir, 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 y cuando la actividad del retail estaba por aquí arriba, hubo una primera corrección, y después cuando estaba incluso más arriba, aquí este fue el máximo de ciclo a finales del 2021, máximo de ciclo aquí cuando el retail estaba desaforado, diciendo que pues Bitcoin, que estaba en 69, sin duda se iba a los 100. Y desde ahí vino el periodo correctivo. La última vez que tuvimos tan baja esta gráfica es cuando aquí el Bitcoin empezó su camino de los 30.000 a los 69.000. ¿Sí? Ahora, en este momento estamos en el mismo punto. No quiere decir que va a volver a pasar igual, pero si hiciéramos lo que pasó en el 2021, así como aquí pasó de los 30.000 a los 69.000, eso fue como un 120% de subida. Entonces, si pasa lo mismo con Bitcoin, que en este momento está en 92.000, eso sería un Bitcoin alrededor de los 200.000, ¿vale? Porque pasaríamos de 92.000 a 100, ¿cuánto es un 120%? Ya ustedes saben, cerca de los 200.000. Vamos a ver, o sea, nadie nos garantiza que esto sea así, pero lo traigo para tenerlo en cuenta, ¿listo? Ahora, quiero mostrarles varias cositas que tengo por aquí. Miren, ¿qué pasó? 256.000 fue el dato del empleo para diciembre. Este fue el 48avo mes consecutivo de crecimiento del empleo en los Estados Unidos. Es la segunda racha más larga de la historia, o sea, 48 meses de racha de meses consecutivos, pues, de dato de crecimiento del empleo en los Estados Unidos. ¿Sí? La segunda racha más larga de la historia. ¿Listo? Miren, aquí está el gráfico. Miren que vamos en 48 meses consecutivos. La anterior racha fue por aquí en agosto del 2009, donde venía el empleo, ese dato subiendo, 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 subiendo duro. ¿Ok? Ahora, eso tiene una serie de consecuencias. Ya en este momento ya lo hablamos. ¿Cuáles son las expectativas? Si la gente tiene empleo, pues la gente gasta. Y si la gente gasta, la inflación sube. Listo, muy bien. Por eso la Reserva Federal lo que tiene que hacer entonces en estos casos, dice, no, pues yo subo las tasas, y subo las tasas, el financiamiento se pone más caro, las compañías se les dificulta vender, si no venden tanto, pues no pueden contratar tanta gente, entonces hay despidos y se debilita un poco el empleo para que no haya preocupación de inflación. Bueno, ya iremos viendo esto, pero está interesante ver este gráfico. Bueno, dejemos esto acá. Ahora, quiero mostrarles esto. Aparte de que la actividad del retailer está, como ya les acabo de mostrar, baja y necesitamos que todos ellos entren porque a esa es la gente que le quitan el dinero. Miren, está interesante esto de CoinWatcher que nos dice, los volúmenes comerciales promedio en los principales exchange o intercambios de criptomonedas siguen siendo extremadamente bajos, alrededor de 350K. Entonces, aquí tenemos en negro el precio de Bitcoin y aquí nos están mostrando, creo que las vacaciones de Año Nuevo terminarán la próxima semana. Lo que nos están diciendo con esta gráfica, para que lo veamos en términos sencillos, y con esta línea azul aquí abajo, lo que nos están mostrando es, vean, la gente todavía está en vacaciones y la actividad de trading, los volúmenes de trading todavía están bajitos. ¿Listo? O sea, como que si queremos ver volatilidad, espérese a la otra semana. Es como lo que este gráfico nos estaría diciendo. Si usted quiere ver volatilidad, espérese a la siguiente semana. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿y será que la volatilidad será al alza o a la baja? Pues bueno, entonces aquí les tengo algunas otras cositas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha recibido la aprobación para vender 6.500 millones de dólares en Bitcoin confiscados en los activos listos. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que van a vender o que no van a vender? Entonces la gente dice que sí. Que antes de la toma de posesión de Donald Trump, el gobierno va a vender esos Bitcoin. La mayoría está opinando que sí en esta encuesta que hace CoinBureau. Entonces, recuerden, no significa que entonces el gobierno de los Estados Unidos vendió 6.500 millones en Bitcoin, ¿sí? Que son más de 60.000 Bitcoin. No, no, no. Significa que obtuvieron la aprobación. Vamos a ver. A mí esto me parece, en estas cosas de la política, me parece como un juego
entre todos ellos allá, porque es Donald Trump diciendo necesitamos tener Bitcoin y es el gobierno saliente diciendo pues antes de que este llegue vendan todo lo que puedan. Entonces uno dice, increíble, no parecieran estar en el mismo equipo. Pero entonces aquí es donde yo quiero decirles las cosas que tienen que ver con nosotros directamente. Bank of America ahora utiliza exclusivamente la XRP Ledger para todas las transacciones internas, según reveló Fox Business. A ver, yo les pregunto a ustedes. Está a punto de aprobarse, pues entra Donald Trump a hacer gestión en el Congreso para que se apruebe una ley que permite acumular 1 millón de Bitcoin. ¿Listo? Están los ETFs de Bitcoin comprando como nunca. Está la empresa de Michael Saylor, MicroStrategy, acumulando como nunca. Ya son prácticamente 2 millones de Bitcoins en manos de instituciones y de los actores institucionales, incluyendo países, ¿sí? Bancos centrales. Llega el presidente, el primer presidente pro Bitcoin de la historia, tenemos un congreso pro Bitcoin y empiezan a pasar cosas como esto, que la tercera moneda por capitalización ya se empiezan a filtrar información de que, vea, es que Bank of America, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, todas las transacciones internas las hace a través de la red de XRP. Miren, más noticias como esta van a empezar a salir porque en este momento lo que se está esperando es que se desestime la demanda. Ahora, ustedes se acuerdan que en la última sesión les mostramos que se había reunido Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, y el señor Stuart Alderoty, que es el director legal de Ripple, que andaban en una cena con Donald Trump. Cenaron con Donald Trump y cenaron un bistec que tiene todo un simbolismo desde la antigüedad, un simbolismo de que las negociaciones salieron bien. Miren que todo esto también está envuelto en una especie de simbolismo y antes de mostrarles lo que les voy a mostrar, quiero que usted, por favor, tenga en cuenta lo que le voy a decir. Vean. Hay una dinámica que se llama primado negativo. ¿Sí? Esto me lo enseñó mi amigo Cristian y me mostró cómo funciona. Cuando las personas que ostentan el poder a nivel mundial necesitan hacer algo para beneficiar sus intereses y ese algo va a perjudicar a la población, usted empieza a ver que en Los Simpson le salen pistas, usted empieza a ver que en la portada del año de la revista Time le salen pistas, usted empieza a ver que por todas partes hay unas señales como medio extrañas y hay gente que se dedica a analizar esas señales. Entonces, necesitan detonar algún tema de salud pública que impacte el planeta entero, empiezan a salir cosas como pistas, como señales. ¿Y por qué se llama primado negativo? Porque es como una señal que tienen los ejecutores de estos planes para, es como si de alguna manera esto les ayudara a mitigar la conciencia, como a mitigar el cargo de conciencia. Miren que eso es interesante y hay gente alrededor del mundo que estudia estas cosas, porque cuando ocurre algo muy negativo para la humanidad, claro, los analistas de esto salen y explican, no, mire, es que esto sí se había, era una suposición que se hacía porque miren las pistas, pero ¿y por qué dejan pistas? Es como si esa élite que quiere hacer algo le da señales al pueblo, para que cuando las cosas pasan es como que, pero yo les dije, muy tontos que no se dieron cuenta, el que no tomó las medidas de malas por dormido, por así decirlo. Eso se llama primado negativo. Antes de que ocurra algo, como que te dan las señales, ¿sí? Primado negativo. Ahora, también ocurre a la inversa. Antes de que ocurra algo muy positivo, aparecen señales, ¿sí? Aparecen señales. Cuando fue la crisis del 2008 y después se lanzó el white paper de Bitcoin y empezaron los debates a nivel político, yo no sé si ustedes recuerdan que se hizo muy famosa una foto de un muchacho que estaba, yo no sé si era Janet Yellen, que en este momento es la secretaria del Tesoro, no sé, pero alguien así de ese perfil estaba explicando cosas importantes donde todo el mundo la estaba viendo y eso era televisado
y detrás de ella había un muchacho, vuelvo y o sea, no sé si era Janet Yellen, pero era un discurso importante televisado, y había detrás un muchacho con un cartelito, como una hoja en papel que decía Buy BTC. Miren que 10 años después, 13 años después, subastaron ese cartelito por un montón de dinero y en todas partes empezaron a ver señales de, oiga, compre BTC, cuando los BTCs costaban $1, $10, ¿sí? No 100.000, sino que costaban $10. Pues miren que en este momento, lo que les voy a mostrar a continuación, genera también esa sensación de que puede haber todo un simbolismo, porque las compañías también tienen acuerdos firmados donde no pueden hacer cosas que afecten el mercado de una manera directa, porque después los pueden acusar de una especulación inadecuada, ¿sí? Pero miren este simbolismo, miren este simbolismo. ¿Se acuerdan que yo les mostré? Yo creo que por aquí, miren. ¿Se acuerdan que esta fue la foto que vimos? El señor Donald Trump con Brad Garlinghouse, con Stuart Alderoty. Yo no sé si ustedes notan, pero aquí atrás hay unas velas. ¿Usted sí ve estas velas? ¿Usted sí ve estas velas? Estos son velas gigantes, o sea, son velas grandes, unas velotas. ¿Usted sí ve el color de los candelabros que sostienen estas velas? ¿Sí? ¿Usted sí ve el color de los candelabros que sostienen estas velas? Yo quiero mostrarles, y ustedes me ponen ahí qué color tienen estas velas. Pues yo esto no me lo estoy inventando, pues, ¿no? ¿Listo? Pero miren que atrás hay un cuadro. Este cuadro es famoso porque tiene un simbolismo muy interesante que tiene que ver con los mercados. Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Ustedes me pondrán qué color ven. Déjenme saber, porque yo estoy atento aquí en el grupo de Telegram. ¿Qué color están viendo ustedes el candelabro que sostienen estas velas? Pero tenemos CEO de Ripple y director legal de Ripple con el presidente de los Estados Unidos que en 10 días hace la posesión de su cargo. ¿Listo? Bueno, yo sé que ustedes aquí apenas los veo escribir. Ok, listo. Entonces, sí, para ustedes también es el mismo color que para mí. Verde, sí. Para la gente esto es color verde. Ahora quiero explicarles ese cuadro que hay detrás. Miren, este cuadro tiene una historia. Me parece interesante que veamos cuál es la historia de ese cuadro y para eso voy a traducir aquí este post que explica la historia de ese cuadro. ¿Listo? A principios del siglo XX, un reconocido artista llamado Henry Dubois pintó la Convergencia, así se llama el cuadro, la Convergencia, que representa dos barcos majestuosos, uno del este y el otro del oeste, navegando hacia un horizonte común bajo un cielo dramático. ¿Sí? Mírenlo ahí, ustedes lo ven. ¿Sí? O sea, como que un barco que viene de occidente y un barco que viene de oriente. ¿Listo? Ojo. Listo, navegando hacia un horizonte común bajo un cielo dramático. La pintura se inspiró en la historia de dos compañías navieras rivales, cada una dominante en sus respectivos océanos, que decidieron fusionar sus rutas para crear una red comercial global, una red comercial global. El barco oriental, elegante y adornado con velas ornamentadas, simboliza la sabiduría tradicional y la paciencia, ¿sí? ¿Usted con qué asocia eso en términos de los mercados? Cuando decimos uno simboliza la sabiduría tradicional y la paciencia, mientras que el barco occidental con su moderna maquinaria de vapor representaba la innovación y la velocidad. ¿Listo? Por un lado estamos viendo el simbolismo de lo tradicional y por el otro lado estamos viendo el simbolismo de la innovación. La narrativa detrás de la pintura era que el verdadero éxito en su esfuerzo no provenía de la competencia. Yo me acuerdo de Diane y yo en el 2020 con nuestro tema de nuestra plataforma de comercio decíamos, no competimos con nadie, cooperamos con todo. Y ese es un nuevo paradigma en el mundo. La competencia es un paradigma de los ignorantes que creen que no alcanza para todos. Miren, la verdadera narrativa detrás de la pintura era que el verdadero éxito en su esfuerzo no provenía de la competencia, sino de la colaboración, ilustrando
cómo estas dos potencias tomaron la ruta larga y ardua para encontrarse en el punto medio de su viaje, simbolizando la unión de lo viejo y de lo nuevo, lo que condujo a una era sin precedentes de prosperidad y paz. Y miren, esa es la pintura y por casualidades, que ustedes saben que pues aquí no creemos en el tema de las casualidades, a estos señores les da por tomarse pues la foto ahí con la pintura de fondo, ¿vale? Entonces, compañeros, esto uno puede decir que es algo de casualidad, mira atrás las velas verdes, mira que esta gente pues están a punto de terminar todos estos litigios, que deja libres a las criptomonedas para hacer alianzas de estas compañías del nuevo mundo con las compañías del viejo mundo, que son los bancos. Empezamos a ver noticias donde todas las transacciones internas de Bank of America se hacen a través de la XRP Ley. Entonces, si uno especula, a ver, están bajos los niveles de comercio, y la otra semana podemos ver volatilidad justo previo a la selección, a la posesión del nuevo presidente pro cripto. ¿Para dónde será la volatilidad? Entonces, ahí es donde uno empieza a unir todos estos puntos y uno empieza a sacar sus conclusiones. ¿Para dónde será que es más probable que sea la volatilidad? Que tiene que haber correcciones, sí, seguro, y las vendrán. Y que podría incluso haber una recesión económica, sí, seguro, todo es posible. Pero ahí, yo todavía no espero esa corrección, yo todavía espero máximos, y si el Bitcoin llegara a los 180,000, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita, para mí no sería raro ver a un XRP en los 20, $25, y si hoy está aquí en los 2,27, si viésemos esa moneda llegando a esos niveles, pues muchos de ustedes que compraron en $50, que hubo muchos años de plazo para hacer eso, o al menos ustedes con nosotros, todo el año pasado les estuvimos hablando de comprar XRP, si ustedes compraron los $50, hombre, llegar a los $10 ya será una cosa que a muchos de ustedes les habrá cambiado su economía, si esto llega a $10. Y si llega a 20, ni se diga. Y muchos esperan a XRP a $30 este mismo año. Vamos a ver. Finalmente el tiempo nos dirá. Yo tengo que decirlo aquí, no aconsejamos a las personas para que hagan inversiones. Simplemente les mostramos la información y usted saque sus conclusiones, pero sobre todo, solo invierta el dinero que usted se puede permitir esperar. Miren que ni siquiera estoy diciendo el dinero que usted puede permitir perder, porque si aquí estuviéramos hablando de memes, que también invertimos en memes, pero cantidades mucho más pequeñas, yo le diría, solo invierta lo que puede perder. Con este tipo de proyectos yo le diría, solo invierta lo que puede esperar, lo que puede esperar. Porque si usted viene y compra en 2,27 y esto retrocede a los $2 y se queda ahí todo el año, pero usted tenía que liquidar a mitad de año, pues perdió. Y si el próximo año es que se fue a los 30, qué triste, ¿no? Entonces, solo invierta lo que se puede permitir esperar, ¿vale? Por eso les hemos estado hablando todo este tiempo de este tipo de cosas. Y pues yo creo que con esto, compañeros, terminamos el día de hoy. Dayan, es para ti, claro, todas estas cosas que exponemos. Se me durmió Dayan. ¿Todo bien? Bueno, compañeros, entonces eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente... Estaba viendo las noticias de lo de Maduro. Es que Dayan le hace seguimiento a lo de María Corina y todo el asunto y este tema político, entonces eso seguramente en este momento la ocupa. Y bueno, seguramente eso también pueda tener repercusiones, porque si a medida que va pasando el tiempo y la tecnología está más avanzada y la gente sube sus niveles de conciencia, este tipo de gobiernos, ¿sí? Estos dictatoriales, tienden a desaparecer. Y lo que está pasando en Venezuela, pues que hoy en día parece ser que pues no afecta a los mercados en Estados Unidos, el día de mañana podría ser un elemento que estemos teniendo en cuenta. Entonces ahí ya Dayan nos irá diciendo. No, esto me parece algo surrealista, todo lo que está sucediendo, porque o sea, no logro como entender cómo funciona
que gane o sea, gane el mundo con el Sí. 75% y se posesione hoy Maduro y la ONU no haga nada y ayer le haya tocado a María Corina como le tocó, pues no, o sea, me parece todo como muy fuerte. O sea, ¿sí se va a posesionar Maduro? Ya se acabó de posesionar, pero pues obviamente están esperando a ver qué sucede, porque ahorita el mundo se supone que también se va a posesionar, entonces no, pero no entiendo cómo la ONU permite eso si es que todas las pruebas están de ganar, entonces Sí, la democracia no sí. y es Lo que pasa es que nosotros, como espectadores, vemos unas cosas, pero tras bambalinas hay unos riesgos latentes porque un país como esto, que uno dice que es absurdo lo que pasa en Venezuela, muchas veces tienen el respaldo de otros países que son muy poderosos y que funcionan parecido. Y como Venezuela es un país que tiene tantos recursos naturales y tal, entonces a veces hay unos temas políticos que están por detrás y no es tan sencillo como que una organización internacional como la ONU entre, porque eso podría desatar una guerra mundial. Entonces, frente a nuestros ojos pasan unas cosas, pero tras bambalinas están pasando otras. Sin embargo, yo por ahí vi que Donald Trump se pronunció al respecto y pueden pasar cosas. Vamos a ver, estamos a la expectativa. Se ve muy absurdo, pero estamos viviendo la etapa final de ese tipo de gobiernos, porque eso solo representa niveles de ignorancia muy altos. O sea, ese pueblo se ganó esa situación por más de 20 años. Altos niveles de ignorancia de una sociedad llevan a que pasen esas cosas. Pero ya en estos tiempos no se puede sostener mucho esos niveles de ignorancia, la gente ya está recapacitando, por eso eligieron otro presidente y pues no les están respetando lo que eligieron, pero ya veremos, yo creo que esto tendrá, yo espero, un final feliz, yo espero que sí. Yo que espero que entre sí. Prince los ataque a todos. ¿Quién es Prince? El que tiene Estados Unidos, que es como el que dirige los militares fuertes de Estados Unidos, que dicen que van a entrar hoy, pero nada que entran. Igual Estados Unidos está involucrado en todos los conflictos a nivel mundial y harán lo que les convenga también. Entonces, vamos a ver si conviene, entrarán y harán lo que tengan que hacer. Yo en este momento creo que conviene más una Venezuela próspera, pujante y saliendo adelante. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que el señor Maduro pueda seguir adelante. A mí no, eso pues yo sí no lo veo. Yo creo que eso se tiene que acabar y ya. Vamos a ver qué pasa. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, esperamos que disfruten su fin de semana. Esperamos que esta información ustedes puedan tenerla en cuenta de cara a los próximos meses que vamos a vivir cosas probablemente muy interesantes para todos nosotros. Esperamos que haya sido una sesión bien ilustrativa. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Cuídense. Chao, chao. Abrazos. Chao, chao.